Muchas gracias por conectarse. Para quien no me conoce, mi nombre es Marcela Pizarro. Yo soy decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Y bueno, me ha tocado hoy moderar esta hermosa mesa con 3 colegas y presentar el libro de nuestra profesora, porque es profesora de posgrados en la facultad, de Adriana Amado. Entonces, yo las voy a presentar a las 3, además a Patricia Nigro y a Lila Lucchesi, también profesoras en distintas facultades de comunicación. Patricia es profesora aquí, y ya vamos a ver Lila. Yo voy a hacer una brevísima introducción después de presentarlas a las 3, y después va a seguir el turno de Lila, después Patricia. Al final de todo va a hablar la autora del libro, y después vamos a dar pasos a preguntas que quieran ir haciendo. Entonces, si ustedes quieren ir comentando las preguntas por chat, yo voy tomando nota, y después al final damos paso a las preguntas y a las respuestas, ya sea, pueden ser preguntas a Adriana como autora del trabajo, también a Patricia o a Lila. ¿Es así? ¿Está bien, Patri? Sí, sí. Bueno, o pueden requerir comentarios de ella, ¿no? De alguna de las cuestiones que ellas vayan a exponer sobre el libro. Entonces, hay alguien que tiene una música de fondo y tiene el micrófono abierto, si la puede apagar o puede cerrar el micrófono. Bueno, entonces, primero voy a presentar a la autora del libro. Aquí lo tengo yo marcado, que se llama Las metáforas del periodismo, mutaciones y desafíos. Este libro ha salido hace muy poco, lo ha editado Ampersand. El libro lo ha escrito, como ustedes saben, Adriana Amado, que es doctora en Ciencias Sociales, investigadora en UADE y profesora de posgrados en universidades de Iberoamérica. Como yo les decía, ella da clases aquí en la Maestría de Comunicación Política, es periodista de temas de comunicación en diversos medios y autora de una docena de libros y de numerosos artículos de su especialidad. Es activista cívica en Poder Ciudadano y en Infociudadanía, donde colabora en iniciativas para la calidad de la información pública. Nos acompaña en esta mesa la profesora Lila Lucchesi, que dirige el Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad Nacional de Río Negro. Es profesora por concurso de la Universidad de Buenos Aires, doctora en Ciencia Política y licenciada en Ciencias de la Comunicación Social, e investiga sobre medios de comunicación y política. Y Patricia Nigro, que es profesora en esta casa de estudios en la Universidad Austral, y es concretamente en la Escuela de Posgrados, es coordinadora del área de educación a distancia y profesora titular 2 de la Universidad Austral, doctora en comunicación social, licenciada en educación y profesora de letras. Investiga sobre comunicación política y comunicación y educación. Ya tenemos una mesa, me permito decir, de tres excepcionales mujeres, doctoras y profesoras, y eso me parece que es digno de celebrar. Así que les agradezco a las 3 que hayan aceptado esta invitación para comentar y discutir sobre el libro de Adriana. Bueno, yo leí el libro, y yo no soy la que voy a comentar el libro, a mí no me toca ese papel, pero bueno, algo tengo que decir, y la verdad que celebro un libro como este, que habla de periodismo, de cómo era el periodismo, y de cómo es ahora el periodismo, con todos los cambios que ha habido en la sociedad y en el ámbito de las nuevas tecnologías, de las redes
y de la comunicación en general. Entonces, lo que hace Adriana me parece que es un trabajo, ella lo dice en su libro, que empezó a gestarse hace 10 años, o sea que es como una tesis doctoral lo que has hecho, o más que una tesis doctoral. En la forma me parece en que lo has encarado, porque es un libro que tiene un proceso y una decantación, y que se ha tenido que, me imagino, que ir ayornando a medida que nacen las redes, primero Facebook, después Instagram, Twitter, que todo eso afecta, ¿no?, a la forma de hacer periodismo y al ejercicio desde la profesión. Entonces, un libro como este, que plantea cuáles son los desafíos, las mutaciones, las metáforas, ¿no?, del periodismo, me parece que es un libro de lectura obligada para los que estamos en el ámbito de la comunicación, y también para los que están estudiando, ¿no?, las carreras de licenciaturas de periodismo o de comunicación. Es un libro muy necesario porque abre mucho el panorama de cómo era antes, cómo se trabajaba antes, cuáles eran los inconvenientes, y bueno, y ahora que eso es lo más jugoso, me parece, del libro de Adriana, ¿no? Que con una pluma con mucho estilo, porque ella está muy acostumbrada a escribir académicamente y también profesionalmente, entonces el libro es una combinación. Dice que es un ensayo. Yo no creo que sea un ensayo, porque un ensayo de 300 y pico de hojas es más que un ensayo. Es un súper ensayo, un mega ensayo. Entonces por eso digo que me parece muy interesante cómo va también clasificando las 9 metáforas que ella habla sobre el periodismo, que bueno, en eso ya harán hincapié Patricia y Lila. Bueno, una vez más agradezco a los que recién se conectaron, veo cara conocidas, de amigas y de amigos. Les agradezco mucho que estén aquí, y doy la palabra a la profesora Lila Lucchesi. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a la Universidad Austral por la invitación y la posibilidad de compartir un momento que es, como dijo Marcela, celebratorio, porque siempre que hay un libro nuevo es una muy buena ocasión para brindar, aunque estemos cada uno en nuestras casas, pero siempre la culminación de un trabajo de estas características es motivo de festejo. Y además, nada, la posibilidad de compartirlo con Patricia y con Adriana, que son amigas y que vamos dialogando a lo largo de toda la trayectoria, para mí es muy interesante porque es otra instancia más de poder discutir sobre algunos conceptos que se plantean en el libro de Adriana, que es sumamente interesante porque es un recorrido muy exhaustivo a lo largo de las discusiones que se van dando en torno de los conceptos que circulan alrededor de la idea de periodismo, de periodistas, de actividad periodística y de todo eso que nos preocupa habitualmente. Por eso de vez en cuando nos encontramos charlando de estos temas, y que realmente genera un aporte por una doble razón. Primero, porque plantea unas preguntas que son muy originales, en torno a objetos que a lo mejor no lo son tanto, porque venimos discutiendo hace años, pero bueno, buscarle la pregunta adecuada es un aporte importantísimo. Y por otro lado, porque abre posibilidades de discusión en torno de algo que en este momento no es tan común, que es poner en contexto, ¿no? Entonces, digo, frente a un espacio donde pareciera que corremos detrás de la instantaneidad en forma constante, el libro viene a hacer una especie de stop, a poner en situación, a poner en contexto y a decir cómo esas mutaciones, que es una de las categorías que maneja y atraviesa las 9 metáforas, se van dando en torno a cada momento histórico, en torno a cada situación económica, en torno a cada relación del periodismo con la sociedad, de las empresas con sus trabajadores, de toda esa trama que va constituyendo eso que se da en llamar la prensa, de una manera bastante poco sólida, y que ella se encarga de definir de una manera muy aceitada respecto de cada una de estas categorías. Para mí una de las preguntas centrales que plantea el libro es cómo se va legitimando la tarea del periodismo en cada uno de estos momentos, y cómo esa legitimación
entra en colisión con actores que no es que antes no estuvieran, pero ahora están visibles a partir de la irrupción de las redes sociales, y cómo se va generando ese diálogo al cual la corporación de periodistas, ya ahí, acá cuando empezamos a disectar, ya no tiene que ver con los medios, sino los periodistas no estaban acostumbrados. Esto es, antes sí existían un montón de actividades posibles de ser hechas, pero que tenían un cierto grado de delay, digamos, no era inmediato que alguien que veía que un dato era incorrecto podía decirlo en público y además agregarle objetivos y además insultar, por ejemplo. Llegaba la carta del lector, la tomaba el encargado de la sección, decía es larga, no se publicaba, y así alguien se enteraba o no que había pasado con las repercusiones de su trabajo. En este momento es instantáneo y además se quiebra esa lógica de cierto respeto por la investidura periodística que había en otros momentos y que, bueno, descoloca y que corre del lugar. Otra de las cuestiones que a mí me parece que queda subyaciendo en esta pregunta de cómo se legitima a través de los distintos momentos y con interacción en cada ecosistema y en cada ambiente con las distintas tecnologías, deja subyacente, aunque no le hace la pregunta, es qué espera el periodismo de sí mismo, ¿no? O sea, en la lectura, a partir del planteo de las 9 metáforas que hace Adriana y de las metáforas internas que hay dentro de cada una de esas metáforas, lo que aparece subyacente es, bueno, ¿qué espera la sociedad, qué espera el periodismo de sí mismo y cómo puede generarse esa conversación de la que se habla en el libro y la que no necesariamente está explicitada a la hora de presentar la información que circula por la sociedad? Por otro lado, también, si bien se esboza en alguno de los trayectos, aparece como abierta la posibilidad de empezar a trabajar en términos no solamente de metáforas, sino también de metonimias, ¿no? Como en cada espacio y en cada ambiente, ¿no? Ambiente en términos maclujanianos, retomo ya que ella trae en el libro la idea de ecosistemas, esta posibilidad de pensar determinados ambientes en función de cada ecosistema, cómo aparecen ciertas relaciones de contigüidad con el poder o de lejanía con el poder o de quiebre con el poder que se van dando en cada una de estas situaciones y que permiten reclamarle o no a los periodistas o a los medios o a la sociedad esas interrelaciones que vemos mucho más claramente ahora en ambientes que son necesariamente interaccionales y que rompen con la vieja idea del periodismo clásico de una especie de enunciador por encima del resto, que además es portador de un conocimiento que el resto no tiene. Y entonces ahora como que equilibra o quiebra o desequilibra en otro sentido, y que está muy bien plasmado en el libro. La cuestión de la credibilidad a mí me parece que es interesante como aparece, porque me parece a mí, esto es una lectura mía, no necesariamente está expresado, pero me parece que invita a pensar sobre en qué lugar aparece la credibilidad y en tal caso con qué se relaciona y por qué en un contexto en el que las instituciones todas están cuestionadas, incluyendo la academia, la escuela, incluso lo vimos en pandemia con desde el aplauso, de primero aplaudíamos a los médicos en los balcones y después fue salir a insultar médicos e ir a amenazarlos porque no nos podíamos mover. Entonces, las instituciones, todo lo que huele a institución, y el periodismo no escapa a eso, empieza a recibir ciertos grados de cuestionamiento que hacen repensar, y esto sí está en el libro, cuál es la idea de cómo se relaciona la verosimilitud con la verdad y con la credibilidad, y entonces esto también permite articular nuevas ideas respecto de qué se puede hacer, cómo se pueden articular estas conversaciones que plantea Adriana, y de qué manera el periodismo puede retomar un lugar de ordenador de la información en un contexto en el que por sobreabundancia a veces estamos desinformados. Entonces, a mí me parece que el libro es un aporte muy interesante a los estudios del campo, me parece que, ya le estaba diciendo hace un ratito que sí, que es bibliografía en mi cátedra desde este cuatrimestre, me parece que invita a pensar, y como toda situación que invite a pensar, a mí me parece que hay que festejarla. Así que bueno, gracias por permitirme compartir el festejo, y le cedo la palabra a Patricia Mira.
yo voy a tener mi ayuda de memoria. Ya a esta altura, empecé el año como si fuera diciembre. Así que bueno, primero que nada yo quería agradecer a Adriana por este libro que yo sé que les llevó mucho tiempo escribir, porque tiene muchas actividades, se ha vuelto una persona muy mediática, entonces está con mucha cosa. También a Silvia Ramírez Gélvez, que era directora de la colección, que a través de Ampersand sacan unas ediciones maravillosas, apostando a la edición en la Argentina y lo que hace accesible la compra de los libros. Los que somos docentes y compramos libros, como el mecánico que compra herramientas para arreglar los autos, sabe los precios de los libros, y entonces una buena edición, linda, desde el punto de vista legible, que invita a la lectura y relativamente económica, y encima de un gran valor de contenido, bueno, está todo dicho, ¿no? Entonces quería agradecer más que nada, agradecer también a Marcela Pizarro, decana y amiga, o amiga y decana, en el orden que lo queramos poner, por estar aquí apoyando esto, y con mucho gusto. Ella, cuando yo le propuse la idea, me dijo, pero ¿seguro, Adriana, profesora de la casa? Sí, enseguida pero anoche me agarró como una especie de tristeza, porque digo, ay, con todo lo que tiene Marcela, la llamé para decirle gracias por este espacio que nos da, porque sé que está súper ocupada. Me dice, no te preocupes, que lo hago con gusto. Así que bueno, eso es más que nada. Y después, bueno, ya también retomo el tema del concepto que Marcela dijo de ensayo, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que es un ensayo largo, que es un ensayo, acuérdense que yo vengo de las letras, porque obviamente hay muchísimo conocimiento del periodismo, ¿no es cierto?, por todo lo que Adriana escribió y trabajó en este tema, pero también por su práctica cada vez más habitual y frecuente. Y es cierto que no hay un trabajo empírico, o sea, no es un libro académico exclusivamente, es un libro de una lectura que invita a leer, que polemiza, es muy polémico, habrá más de uno que se sorprenda. Yo recuerdo algunos comentarios que hicieron en el programa de Solo una vuelta más, que estaban un poco sorprendidos por algunas afirmaciones del libro, porque obviamente los que son periodistas en algunas cosas se sienten tocados. O sea, como dijo Lila recién, ella va contando lo que era, lo que es, y también una propuesta de lo que debería ser, o lo que sugiere ella que tendría que ser, o que ya está haciendo, pero no, recién empieza, ¿no es cierto? Entonces, creo que sí, que es un libro, un ensayo, pero es un ensayo en el que ella casi no deja nada afuera, ¿no? Es decir, todo está ahí, y bueno, y uno puede tomarlo por donde quiera. Por ejemplo, pensaba en el capítulo de las películas sobre el periodismo, las series sobre el periodismo. Yo decía, esta la vi, iba tachando a ver cuál había visto y cuál no. Me falta esta, me marcaba alguna que no había visto, porque hay una cantidad de películas que uno dice, bueno, hay, y lo que, bueno, obviamente lo que esas películas, la imagen, que ella usa mucho esa metáfora del Clark Kent, ¿no es cierto?, del Superman, el periodista como Superman, pero después se queda con el periodista como Spider-Man, como Peter Parker, que vive hostigado por su jefe, que tiene que correr por todos lados, o sea, que no es Clark Kent, ¿no? Eso me encantó, de como dos superhéroes, en la época de, como ella dice en el libro, de Transmedia, dos superhéroes que son periodistas, el caso de Superman y el Hombre Araña. Bueno, el periodista actual es un poco más Peter Parker, en el sentido de que tiene que soportar presiones, correr, ganarse el reconocimiento todos los días, y bueno, no es el Superman tradicional. Con respecto a las metáforas, es cierto, el libro tiene una introducción donde va haciendo todo un listado de metáforas, y luego hay 9 capítulos que inician con una metáfora, pero como también dijo Lila, hay imbrincadas, metidas dentro y entrelazadas. En total, como yo soy una enferma y el resto de estas cosas las cuento, hay 37 metáforas. Así que si no las contaste, Adriana, yo te las conté. Son 37 que se van enganchando unas con otras, porque por ahí aparecen en un capítulo, en otro aparecen con otra perspectiva, ¿no es cierto? Bueno, y aparece permanentemente el uso de la metáfora. Debería citar textualmente. Dice, las metáforas ayudan, en la página 45, a entender una cosa en términos de otra. Yo ahí me acordaba cuando yo enseñaba en secundario, 100 años atrás, que se usaba mucho esa definición. Una metáfora es una comparación abreviada.
simplificaban mucho la vida, no tenías que pensar en ningún autor complicado, nada. Bueno, una comparación, le sacás el cómo y te queda una metáfora. Le decías al chico de secundario, el chico entendía y nadie pensaba en ninguna cosa complicada. Dice, las metáforas organizan la realidad, facilitan la percepción de los hechos y asignan funciones en un orden compartido. Habitan en los lugares comunes, que eso es algo importante, porque estas metáforas de la primicia, la metáfora de, del contenido, bueno, hay muchas metáforas que tienen que ver con espacios comunes, ¿no es cierto? Que son confortables por el hecho de ser conocidos, pero también porque por eso resultan poco estimulantes, es decir, como las frases hechas, lugares comunes, sí están a la mano, pero no son originales, ¿no? El sentido común, de hecho, es una de las metáforas favoritas de los periodistas. En la misma página dice, este ensayo propone desmenuzar, que es lo que hace, y lo logra, el objetivo está clarísimo, las metáforas asociadas al periodismo desde sus orígenes, o sea, cronológicamente, para tratar de entender si siguen siendo funcionales. Ahí vamos viendo cómo cada una de todas esas metáforas se van cayendo, ¿no es cierto? Es decir, hay un cambio de paradigma muy fuerte a partir de la explosión de la web 2.0, a partir de las redes sociales, y si siguen siendo funcionales para describir la profesión, o si son restos fósiles de dinosaurios que nadie vio, lo que no impide que sean reconstruidos en enciclopedias y museos. Bueno, el libro no solamente critica muchas visiones corporativas de cierto periodismo, también critica la forma en que la academia, o sea, nosotros enseñamos el periodismo, también se critica y se critica en el sentido de valora, ¿no? Se hace una evaluación de los, relacionándolo con lo que dijo Dorilda de la credibilidad, de los verificadores de datos, de cómo esa función que era exclusiva del periodista antes de publicar una nota tenía que verificar su fuente, ¿no es cierto? Verificar lo que le habían dicho, ¿no es cierto? Y ahora resulta que terminan siendo los académicos o las organizaciones sociales, civiles, que son las que, o gubernamentales, las que se ponen a chequear, porque de golpe hubo esta explosión de la desinformación, que bueno, todavía está en estudio. Arrancó un poco el tema con fuerza en el 2016, pero todavía está en estudio. Lo que propone Adriana en el libro es algo que a mí me interesa muchísimo, que es un periodismo de conversación. Ella le está pidiendo, y con insistencia, a los periodistas que aprendan a escuchar, que aprendan a dialogar, que escuchen a sus lectores. Hay un viejo trabajo hace muchos años, recuerdo que con Marcela Farré, que está hoy también escuchando, y con Marita Grillo, íbamos a Paraguay, y con ese trabajo, que era un trabajo antiguo, que decía, ¿quiénes son mis lectores? Y le preguntábamos, hacíamos esa pregunta a los periodistas, no tenía ni la menor idea de quiénes eran los lectores. Entonces, ¿a quién estoy escribiendo yo? ¿A quién le escribo? Entonces, bueno, ahora más que nunca, porque ahora tenemos el tema de la posibilidad de que todos sean productores, todos escriben, todos contestan, todos opinan. De hecho, muchos periodistas, uno los ve en los programas, citan Twitter como si fuera una fuente sagrada, y sabemos que es un terreno de la opinión, ¿no es cierto? Twitter, ¿no es cierto? Y también una propuesta del periodismo de soluciones, o de acción, llega también a decir, donde el periodista está a la escucha, ¿no? Es decir, en general hay una regularización del periodismo local, del periodismo que trabaja con los que están cerca, porque es más fácil escuchar la problemática de la gente que está cerca que los que están allí lejos. Y entonces esa propuesta me parece muy interesante. Hay también algunos momentos donde ella reflexiona sobre el tema de la enseñanza de la alfabetización mediática. Bueno, ahí habría que discutir más, yo como me encanta ese tema, habría que discutir más sobre cómo se realiza, que no sea una cuestión dogmática, donde yo te digo cómo tenés que interpretar un texto, o cómo tenés que leer un texto, sino a qué llamamos pensamiento crítico realmente, y pensamiento crítico no es el mío, es decir, el pensamiento crítico se va construyendo y se va haciendo entre todos también.
Así que es diálogo, me parece, y la conversación, la clave de la propuesta final del libro, que a mí es la que más me gustó, que ella lo va sembrando a lo largo del libro. El libro va como haciendo un tejido. A mí, cuando lo releía, pensaba, esto se podría hacer como como un cuerpo geométrico, no una figura, con muchas caras, donde cada una es una metáfora, ¿no? Ya se me estaba ocurriendo algo muy loco, habría que buscar a alguien que sepa el diseño para que lo haga en la computadora, para ver todas las caras, ¿no? Es decir, la riqueza que tiene el periodismo, las caras que son esas metáforas que ya no funcionan, que algunos se resisten a dejar, por ejemplo, la metáfora del cuarto poder, ¿no es cierto? Es decir, basta de pensar que la verdad es el periodismo, y luego el escuchar a los lectores que están participando activamente, sin que le pidan opinión, porque ya no piden opinión. Esto de las cartas de lectores es verdad, yo me acuerdo, yo sí era de mandar cartas de lectores. Algunas veces me di cuenta que si ponía un título así exagerado, me lo publicaban. Entonces le ponía títulos así, viste, bien exagerados, que por ahí eran títulos como clickbait, engañosos, en la época de la carta de lectores, y esa me la publicaban. Ahora, si ponía un título de algo, digamos, sencillito, no, eso iba al montón, al olvido. Porque, claro, seguramente no leían la carta, leían el título. Pero es cierto que había una selección, porque los diarios recibían miles de cartas y había una selección. Y lo mismo pasa con los comentarios, que de eso también habla Adriana, es decir, está el tema del comentario, no, porque si abrimos a comentar una nota, después te ponen cualquier cosa, es cierto, están los discursos de odio, está la gente que tiene mala onda, está la polarización, todas esas cosas, no somos ajenos. Pero una moderación, alguien que esté allí haciendo para que el diálogo sea un diálogo constructivo, colaborando y, bueno, y identificando a las personas que lo están haciendo por perder el tiempo, porque son trolls o porque son fanáticos, ¿no es cierto? Es decir, en una idea y no pueden bueno, y voy a cerrar con algo muy banal, pero me parece bien que también ella nombra que son el tema de las teorías conspirativas, ¿no es cierto? Entonces, el otro día estaba viendo el último capítulo de New Amsterdam, en la serie médica, y llevan al psiquiatra, al jefe de psiquiatría, un paciente que creía todas las teorías conspirativas del mundo, ¿no? Entonces el hijo estaba desesperado, el hijo muchacho joven, desesperado que el padre se creía todo. Entonces el psiquiatra le dice, mira, dice, acá hay una cosa muy simple, se lo dice el hijo, o lo aceptás a tu papá con sus teorías conspirativas, o rompes el vínculo con tu papá. ¿Qué te interesa más? No, a mí me interesa más mi papá. Dice, lo que pasa es que no soporto sus teorías conspirativas. Bueno, dice, entonces termina la escena donde el psiquiatra llama a los dos y el hijo le dice al padre, bueno, ¿por qué no vamos, papá, a pescar? ¿Te acuerdas que de chico me llevabas a tal lugar? ¿Qué sé yo? Bueno, el padre se pone recontento, todos felices, no hablemos de teoría conspirativa porque se iban a matar, sino. Es muy difícil convencer al fanático, eso ya lo decía Perelman, ¿no es cierto? En la teoría de la argumentación, un fanático y un escéptico no se convencen. Entonces, ese tema también está en el libro. Creo que no hay nada que no esté, prácticamente está todo. Así que le agradezco a Adriana este enorme esfuerzo, porque sé todo el esfuerzo que tuvo para hacer todo este trabajo. Y bueno, sí, también yo lo estuve ya recomendando a todo lo que pueda, para que lo lean y lo lean con gusto, porque es muy placentero. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, qué emocionante este momento, gracias a las comentaristas, porque el privilegio de tener lectoras tan atentas y tan informadas, es que de pronto encuentran cosas que yo ni siquiera sabía que había escrito. Sobre las 37 metáforas, te juro que no los había contado, y me encanta porque, como verán, la estructura del libro, yo soy un poco obsesiva, y entonces cuando armo un libro trato de que esté todo más o menos equilibrado y que los capítulos tengan una estructura más o menos armónica, locuras de la escritura, pero creo que quizás más que comentarle los contenidos que también describieron las colegas, quizás pueda aportar contando alguna de la construcción del libro que responden a
a sus perspicaces observaciones. Así que voy a empezar por agradecer este espacio, por agradecerle a Patricia, porque además fue ella la que tuvo esta generosa idea, y a la Universidad Austral, que siempre es tan receptiva a las ideas y a mi trabajo. Así que Marcela, mil gracias en tu nombre a todos los colegas de la Austral, que sabes que queremos mucho. Veo algunas alumnas por ahí de los posgrados, así que también calurosos abrazos, que en lo virtual no pueden más que mandarse de esta manera. Y obviamente a Lila, que sabe que hace mucho venimos transitando estas discusiones y estos debates, y a ella ha sido una de las personas que abrió la discusión. O sea, yo la leía a Lila antes de saber que me iba a dedicar al periodismo, no solo como profesión, sino como objeto de estudio. Así que Lila, toda mi admiración. Soy Matusalén. No, porque nosotros somos precoces y empezamos a escribir desde el jardín de infantes. Sí, muy jovencitas, muy jovencitas. Y parte de esta conversación, que como es parte de la propuesta del libro, invito a tanta calificada gente que está acompañándonos en este encuentro virtual a hacer las preguntas, a abrir la conversación. También se lo debo a Silvia Ramírez Gelbes, que es la directora de la colección y que hace unos años vino y me dijo, ¿querés escribir este libro? Y yo, la verdad, venía de cerrar el libro de mi tesis de periodismo, estaba trabajando intensamente en el equipo de investigación de Words of Journalism, que es uno de los espacios privilegiados que tengo para pensar estas cosas. No sé si todos lo conocen, pero Words of Journalism es una iniciativa a la que me sumé en 2012, que hace estudios comparativos del periodismo. Entonces, la metodología es aplicar una encuesta de autopercepción, donde se le pregunta a los periodistas, que ya les amenazo, este año hacemos la segunda vuelta, así que muchos de los que están acá van a ser entrevistados, y después analizamos los datos y compartimos. Y cuando me sumé a ese proyecto, un poco por vacancia, yo apenas había defendido mi tesis de doctorado, no era específicamente el periodismo lo que yo estudiaba, pero también pasaba que no había mucha gente en Argentina con ganas de hacer una encuesta a periodistas, ¿no? Ustedes saben que las metodologías cuantitativas no son las más apreciadas en el país, entonces, y tampoco, exceptuando la excepción de Lila y de alguna de gente de su equipo, tampoco hay nadie que estudie el periodismo específicamente, siempre se estudia como efecto colateral, se estudia desde la ciencia política, porque tiene mucho que ver con el poder, se estudia mucho desde la economía política de medios, como si fuera, ¿no? Una variable económica más de la industria de los medios, y esa experiencia a mí me dio para pensar de que no estaba todo escrito en el periodismo y no estaba todo conocido en Argentina, ¿no? Y mi primer trabajo para sumarme al proyecto internacional fue ver qué otras encuestas se habían hecho, y ahí me encontré que, exceptuando la de Lila y algunas otras que había hecho una que otra institución, no había estudios académicos orgánicos desde la teoría del periodismo. Y ahí fue que se me ocurrió pensar, bueno, tomo la idea esta de Barbie Seilitzer de las metáforas del periodismo, que es un artículo clásico, y dije, bueno, ¿qué pasa si la pongo a prueba desde esta mirada, ¿no? De la periferia del periodismo, con toda esta falta de background? Y ahí salió el libro, que tuvo, me gustó, Patricia, lo que decías del poliedro, porque fue armado así, ¿no? Fui armando un poco con las cosas que tenía, con algunos trabajos que tenía. Es cierto que yo lo llamé ensayo, pero atrás de eso están todos estos datos. Lo que pasa es que tampoco quería hacer un libro académico, porque, y ahí es otra de las cosas polémicas, también tomando alguna del concepto de Patricia. El vínculo entre academia y periodismo es polémico, y no me lo tienen que contar, porque para abrirme paso en esa profesión muchas veces tuve que superar el prejuicio y demostrar que yo no iba
a pelearme, a hacer, ¿no? Hay como cierta actitud defensiva cuando uno le dice que viene de la academia, ¿no? Y te dicen, mira nena, y encima mujer rubia, era como diciendo, ¿qué no venís a contar? ¿Qué no venís a contar que no sepamos? Entonces, de alguna manera era obligado a ser polémica, porque este privilegio que tengo de estar, ¿no?, a caballo de los dos mundos y no ser parte definitivo de ninguno, porque no soy periodista, tampoco hoy me puedo dedicar a la academia como me gustaría, y nada, la vida me trajo por acá, pero bueno, en ese lugar intermedio tengo la posibilidad de espiar los dos lugares, de entender un poco las lógicas, y tratar de pensar algo que las vincule. Ayer leía un tuit de un periodista que se quejaba de que los académicos, y preguntaba si había en otros países en donde los académicos odiaran tanto el periodismo, y yo insisto, a lo largo del libro, insisto también en estos espacios en donde se conversa el libro, ¿no?, las entrevistas que me hicieron, entonces que yo quiero mucho al periodismo, y cada vez que me meto más en la profesión los quiero más, ¿no?, porque es Peter Parker, es Peter Parker en esa misión imposible de sacarle, ¿no?, de donde tiene un editor cretino que le pide algo tan imposible como sacarle una foto al Hombre Araña, porque no sospecha que Peter Parker es el Hombre Araña y que en definitiva le está pidiendo una selfie. Y que en esa imposibilidad creo que está el resumen de lo que es el periodismo. Hoy el periodismo es una profesión imposible, ¿no? Uno ve, tengo dos colegas muy queridos, una ya volvió de Ucrania, uno está allá, y puedo, porque sé de su esfuerzo personal, sé de muchas cosas que no salen al aire, que es imposible lo que están haciendo, es imposible, no hay recursos, no hay forma, ¿no? Pero por otro lado, desde la percepción de la sociedad, es como diciendo, ¿por qué no vas si no le preguntas? Entonces, ahora a mí me pasa muchas veces que a la noche uno tuvo una entrevista difícil o una situación difícil, estar en directo es complicadísimo, se olvidan las palabras, una vez dice un número y era otro. Y cae, ¿no?, todo el rigor de cómo no dijiste esto, cómo no te acordaste del otro, cómo no te acordaste, ¿no? Y entonces en ese ejercicio es como un shock de humildad a alguien que en la academia estamos acostumbrados a los ambientes controlados en donde nada nos objeta, vamos a congresos en donde a veces ni nos escuchan, pero hacen como que nos escuchan y dicen, qué interesante, muy lindo tu paper. Y el periodismo es todo lo contrario, aún cuando uno está diciendo cosas concretas y verificadas, te dicen, no tenés razón, no es así, no es así, ¿no? El no es así, que además hoy se escucha en tiempo real en las redes sociales, también desafía al periodismo a ese nuevo rol. Así que yo no me extiendo más en honor a esta propuesta de abrir una conversación, y les agradezco muchísimo este espacio, esta lectura, esta atención que nos están brindando. Cuando uno le dedica horas y horas a estos libros, tiene como esa expectativa, pero créanme que esto, por ejemplo, que pasa hoy, excede muchísimo a lo mejor que podía pensar que le podía pasar al libro. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Adriana. Es un placer tenerte aquí. Y bueno, ahora damos paso a, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. Me imagino que habrá. Ahí la veo a Belén, levantando Belén. La manito. Muy bien, Belén. Adelante, Belén. Hola, ¿qué tal? Mil gracias por este panel maravilloso. Es fantástico estar sentada y escucharlas a las tres, es genial. Tengo una pregunta, el libro me resultó bien interesante, también está en la cátedra de Opinión Pública de la carrera de Ciencia Política de la UBA, y ya estaba en forma de paper en su momento cuando se publicó en Brasil. O sea, este es un tema que no es nuevo para vos, esto está clarísimo, y digamos, y con esa lucidez
siempre me resultó interesante. Y acá viene una pregunta. Habitualmente, a lo mejor el planteo del que vengo está errado, o sea, tirámelo por la ventana si es así, digamos. Pero habitualmente uno dice, bueno, el periodismo tiene un qué, es decir, estoy contándote una información, te estoy pasando un dato, periodismo de datos, es un qué. Y a lo mejor variamos en el cómo, es decir, yo lo presento de esta manera, que ahora cada vez más tiene que ver con yo lo interpreto de esta manera, ¿no? Que no es lo mismo. Entonces ha cambiado un poco el concepto de qué es ser periodista. Y ahora se suma que tenemos en el fragor de la batalla las redes sociales donde cada uno es una especie de periodista que después a lo mejor es levantado por un periodista oficial, vamos a decirlo de alguna manera, o un periodista con título y todo y que trabaja en un medio grande. ¿Cómo se toman los periodistas? ¿Cómo crees que se pueden tomar más allá de que digan que los odias y estas cosas, o que los odiamos como academia? Para mí son un bicho raro maravilloso, o sea, no los odio ni los amo, ni me parecen geniales, y no entiendo la democracia sin su actividad. Y es desde ahí desde donde yo no puedo dejar de moverme. Entonces, ¿cómo se toman los periodistas esta propuesta? Ellos se lo toman más bien como una mojada de oreja, básicamente, ¿no? Se lo toman como un desafío, pero ¿qué posibilidad hay de que ellos puedan ver este tema, de que hay metáforas que caen, de que deberían poder comunicarse? Ellos entienden que están escuchando, a lo mejor algunos sí, otros no. No sé cómo los ves vos a ellos como personas, digamos, como personas que ejercen el oficio. ¿Son permeables a esto o no? Gracias, Belén, gracias sobre todo por compartir el libro, lo mismo a todas las que la recomendaron, la editorial va a estar feliz, y yo también por expandir las ideas. Lo que más me sorprendió del libro es la buena acogida que tuvo entre periodistas. De hecho, estuve en España y hablé con periodistas destacadísimos, que algunos me privilegiaron con una entrevista, y la conversación fue por el lado de las coincidencias, ¿no? Y de hecho, uno de los lectores del original, que fue Chani Guyot, también me alentó, ¿no? a que por ahí iba. Entonces creo que esa misma, ¿no? esta misma contradicción en apariencia, ¿no? De que, no se estarán enojando, y de pronto los periodistas dicen, no, está diciendo lo que no sabíamos cómo contar, o que no logramos decir, nos habla justamente de la crisis de identidad, ¿no? Donde hay unas expectativas y donde hay una realidad. Y lo que vos mencionás es muy, muy perspicaz, porque esta idea del periodismo como interpretante, ¿no? como argumentador, es un modelo muy presente en Latinoamérica, y es un modelo dominante en Argentina. Cuando nosotros hicimos uno de los trabajos y fuimos a lo que se llaman los estudios de performance periodística, es decir, determinar qué es lo que efectivamente hace, que es muy distinto a lo que dice que hace y lo que cree que hace, ¿no? Y eso también es como una línea de investigación muy separada. Lo que nos encontramos es que el periodismo era en un 70% interpretador. O sea, que nosotros no tenemos en Argentina un periodismo basado en los hechos. Cuesta mucho los datos, cuesta mucho lo fáctico, y por eso también es muy diferente a un periodismo muy más basado, ¿no? en esas cuestiones de verificación, como en los Estados Unidos. De hecho, me hablaba con un colega que es columnista, ¿no? Y él no concibe una columna sin que tenga 5 datos fuertes en la columna. Y acá las columnas, imagínate, si no hay 5 datos fuertes en las noticias, ¿no? En una columna se supone que es pura opinión. Y acá hay un dato muy interesante, además, que nos vincula con la guerra de Ucrania. Nosotros en la primera ola de Words of Journalism hicimos estos estudios en 67 países, y cuando analizábamos datos de manera comparativa, que tenían que ver con la cultura del periodista, con la credibilidad que el periodismo le asigna a las instituciones, nos dimos cuenta que el periodismo argentino se parecía bastante poco a los de Latinoamérica. Con lo cual esta idea, ¿no? de que hay un periodismo regional no parece tan así, y menos un periodismo que se parezca a Estados Unidos, que es de donde tomamos muchos de los manuales, muchos de los conceptos.
Y cuando armamos, ¿no? Tiramos los datos y buscábamos distintas variables, decíamos, bueno, ¿a qué periodismo se parece más el de Argentina? Y era Europa del Este. Era Letonia, era Albania, era Rumania. Primero fue, ¿no?, como una herida narcisista. Yo quería que me sentara en la mesa de algunos otros colegas, pero bueno, me tocó discutir con ellos. Y creo que tiene que ver con esa cuestión de estamos estamos en un periodismo en contextos de mucha presión. Cuando yo decía que los periodistas no los quieren, es obvio que no hay un día que no tenga no solamente insultos de sus lectores, críticas fuertes del poder. De hecho, en los últimos 25 años hemos visto que el periodismo ha sido objeto directo de ataques en mayor o menor grado. Yo misma, desde que empecé a estar en un canal de mucha visibilidad, tuve ataques concretos, desde la FIPA, ¿no? Cosas que uno no expresa, pero que te muestra en que, qué difícil, ¿no? Trabajar con esas presiones cruzadas. Entonces, creo que, digo, para cerrar tu pregunta, el libro tiene buena llegada porque me animo a decir cosas que por ahí no son tan fáciles de decir para alguien que está en el medio de la presión, ¿no? Y que la puedo decir por esta cosa de no estar en ninguno de los mundos. Pero creo que también es una invitación para que lo pensemos, ¿no? Para que lo debatamos, para que se abran en cátedras como la tuya, es decir, ¿cuál es el rol? Para vos tenés una concepción clásica del lugar del periodismo en las democracias, pero no está tan claro ni incluso para los que hacen las leyes, ¿no? Hoy estamos viendo en magnificado lo que está pasando en Rusia, en un contexto en donde el periodismo tiene muchas tensiones, donde tiene organismos reguladores fuertes, donde tiene, ¿no?, depende de alguien que le baje la palanca. Bueno, entonces a la hora de armar políticas públicas, a veces cuando se abra, dice, vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro, y vamos a controlar esto, y vamos a controlar, porque es el proceso. Ojo que este es un sujeto social muy delicado, que no necesariamente porque tenga un micrófono todos los días es capaz de verbalizar qué es lo que le pasa. Y ahí es donde este trabajo y esta reflexión que hacemos desde las aulas debería estar al servicio de la profesión y no solo a la crítica, ¿no? o a pedirle cosas que por ahí no está en condiciones de dar. Gracias por la pregunta. Vi dos manos levantadas, Lila, Marina, y no sé si Marcela Farreri levantó la mano o fue por equivocación. Bueno, ¿Valila? Sí, ¿Valila? Sí. Estaba pensando mientras Adriana charlaba, y es cierto. Yo hace un tiempo, y no es que esté ni siquiera, a veces los alumnos cuando vienen al examen dicen, bueno, ya no se puede hablar de periodismo, porque yo pregunto en clase a veces si podemos atribuirle solamente para definir la profesión la condición de periodicidad en un momento donde lo más importante es lo instantáneo. Entonces, a mí me parece que en un contexto como el que vivimos, donde la instantaneidad es un valor fuerte, y donde pareciera que están como en sincro, como que no hay jerarquías en torno a lo que es la gestión de la información, es cuando más que nunca requerimos gente capacitada para gestionar la información, porque está claro, y a mí me parece que uno de los problemas más claros que tienen que ver con esto, y surge de la discusión, no tanto del libro, porque hoy nos estamos yendo del libro, pero me interesa, de repente está situada la profesión como un lugar expresivo, y en realidad cuando vos decís que, bueno, tienen ataques del poder, pero en realidad porque son como el jamón del sándwich entre tensiones que son de otros, porque de repente, sí. Y uno de los problemas que tienen los periodistas como profesionales es que no ven ese posicionamiento. Esto es, de repente alinean con una empresa determinada y defienden unos intereses que no les son propios, porque ni ganan las fortunas que ganan las empresas, ni tienen las condiciones, ni la capacidad de negociar con un ministro, ni las condiciones que se dan entre pesos pesados de la discusión. Entonces muchas veces
son como el fusible poniéndose solos en ese lugar, digamos, ¿no? Eso pasa por uno. Y por otro lado, porque puede servir el argumento de la libertad de expresión cuando se quiere aumentar un impuesto a las industrias culturales y entonces salga el caballito de batalla que diga, no, nos quieren coartar la expresión, cuando en realidad solo le quieren simplemente tomar un porcentaje de la ganancia. Pero la verdad es que la profesión del periodista no es una profesión expresiva. Primero porque tiene la limitación de tener que chequear los datos y la realidad no es como nos gustaría, sino como efectivamente es. Eso por un lado. Por otro lado, porque tiene limitaciones de línea editorial. Digo, vos hay cosas que la podés decir en el medio en el que estás, pero no las podrías decir en otro, y al revés. Y eso es un problema para la sociedad porque tenemos que ver todo para poder configurarnos qué es lo que pasa, porque todos nos retasean algo. Y por otro lado, porque no podés expresarte durante 4 horas si el programa dura 1 o si la página tiene 6.000 caracteres y no 180.000. Entonces, digo, si hay una tarea que tiene restricciones, es la tarea de los periodistas. Yo no sé por qué razón construyen esa idea de la libertad absoluta cuando no tienen libertad de interpretación, porque la interpretación está dada por el encuadre que genera la línea editorial, y eso está bien, y eso es así, y no me parece ni siquiera cuestionable. Por otro lado, porque tienen la limitación del espacio, del tiempo, de lo que estén haciendo. Tienen la limitación del tiempo de la historia, porque no podés contar una cosa que pasó hace 10 días, porque ya la contaron todos y ya la sabemos todos. Entonces, siendo una de las profesiones más limitadas, a mí me parece que genera una cosa como esquizofrénica, la de autopercibirse libre, cuando en realidad todo el contexto es de limitación. Entonces me parece que este tironeo no tiene que ver tanto, y me parece que es como liberador pensar que lo que oprime es el poder y que se le asigna solamente a los gobiernos, digamos, y que no necesariamente está en la mano de los gobiernos. Muchas veces el poder corre por otro lugar, corre porque vos no podés publicar algo vinculado con el litio, con la contaminación del litio, si tu principal anunciante es alguien que vende celulares. Entonces, digo, yo coincido en que está esto sí en el libro, ¿no? En que en realidad la publicidad, sea estatal o no estatal, tiene incidencia sobre el contenido, claramente. Como hipótesis general, me parece que claramente podemos pensar que la pauta publicitaria generalmente tiene incidencia sobre el contenido, y es otra de las limitaciones sobre las que trabaja un periodista, porque no te podés correr mucho del área de si de repente tu main sponsor es lavarropas, vos no podés decir que vienen a contaminar el medio ambiente, porque bueno, porque se te cae la pauta y no tenés ingresos y es un problema. Pero el tema es cómo ponderamos qué grado de incidencia tiene cada uno de esos intervinientes en la pauta, porque yo lo que veo habitualmente, y que es una cosa que se responde metodológicamente desde la estadística, esto es, bueno, ¿por qué si la pauta oficial es el 5% de la torta completa, en general en los estudios o cuando nosotros entrevistamos periodistas, le ven una potencialidad de incidencia tanto mayor que al 95% restante que está gestionado por empresas privadas? Entonces, digo, me parece que también tiene que ver con que hay recursos psicológicos que te permiten liberarte de ciertas presiones y diciendo, bueno, el cuco es el otro, ¿no? Siempre. Entonces, me parece que es interesante para discutir en función de ciertas cuestiones, y además me parece que también, siguiendo tu recorrido histórico, estamos en un momento epocal donde la verdad se volvió una cuestión de fe. Entonces la gente no dice yo pienso tal cosa, yo voy a hacer tal otra, dice yo creo. Entonces, como todo el mundo cree en algo, casi como si fuese milagroso, y puesto en términos de fe, es muy difícil poder dar situaciones conversacionales, porque la creencia no admite discusión posible. Entonces, me parece que estamos en un momento muy interesante para los que estudiamos el periodismo y para los periodistas, para ver, bueno, cómo se corren de ese lugar sin quedar como el jamón del sándwich de las disputas que no son propias. Es buenísimo todo lo que mencionás, y con relación al tema de las restricciones, vos decías 6.000 caracteres y 1 hora, generalmente son 1.500 caracteres, y de la hora te toca 1 minuto en el que tenés que decir todo lo que tenías pensado y resuelto. O sea, las restricciones formales son mucho más incluso grandes que las otras restricciones. Vos mencionabas el tema de la línea editorial, y acá aparece de nuevo Peter Parker. La línea editorial era una variable interesante cuando vos sos parte
sos un contratado directo del medio, ¿no? Pero la verdad es que la mayor parte de los periodistas somos, o sea, yo hoy estoy en un medio y estoy en una radio de la competencia, y digamos, no tengo bajada editorial de ninguno de los dos, pero tengo la restricción que tenés vos cuando decís, vos no podés hacer un chiste de feminismo si quisieras. O sea, hoy estamos en una época en donde la autocensura opera en todos los o sea, digamos, en toda la dimensión de la expresión pública, donde el periodismo tiene una delicadeza más. ¿Qué es esto que vos mencionás? ¿Por qué la pauta oficial pesa más que cualquier otra pauta? Porque la pauta publicitaria no opera igual de la misma manera. Si vos ves hoy, la mayor parte de la pauta que tienen los programas son medicamentos antigaseosos o de pomadas de zonas íntimas. O sea, es rarísima la pauta publicitaria. ¿Cuáles son hoy los productos que hacen pautas en los medios? Que no digo, hoy en un contexto en donde muchas de las grandes marcas ya tienen sus propias maquinarias de promoción y difusión, la pauta del privado está como mucho más desagregada. Y la razón por la cual ese minúsculo porcentaje, o ese porcentaje que no parece mayoritario, pesa tanto, es porque pocos anunciantes ponen tantas condiciones para la información como los que están atrás de las pautas oficiales. O sea, yo puedo dar fe que hay gente que para dar una nota dice y que no me pregunte tal o que no me pregunte fulano. O te amenazan de que si vos no decís determinada cosa, después no entras nunca más a la sala de prensa de tal o cual lado. Es decir, el problema que tiene la pauta oficial es que ellos además tienen el caudal de la información pública más relevante. Entonces vos podés tener cada tanto alguna información que tiene que ver con la industria minera, con la telecomunicación y todo. Ahora, tenés todos los días información gubernamental. Y esa información gubernamental está hoy dosificada a niveles absurdos, ¿no? A punto tal que hay mucha gente que solo habla en Twitter. Y lo vemos, primerísimos funcionarios que solo hacen declaraciones en su Twitter. Entonces lo que te encontrás es que el único espacio periodístico que te queda para eso es interpretar, ¿no? Y entonces ahí tenés los exégetas del Twitter, en donde dice, ¿qué habrá querido decir? No, yo creo que dijo tal cosa, dijo tal otra, ¿no? Y se generó como un género de tertulia, ¿no? De periodismo especulativo acerca de qué está detrás de ese tweet, que tiene que ver con una restricción, ¿no? de información, con la imposibilidad de acceder. A veces, por ejemplo, nosotros nos critican, ¿y por qué no invitan a tal? Digo, no se ve la cantidad de veces que vos invitás a un determinado personaje y que no acepta la participación. Sin ir más lejos, el ex presidente de la Nación lo dijo en una entrevista que le hicieron en el programa en el que participo, dijo, hace 7 años que yo no venía a este canal. Bueno, y uno podría pensar que, ¿no? De hecho, si uno lee las interpretaciones de la gente, pensaría más afinidad de ese personaje que con otro. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy complejo y el tema de la libertad es el problema de la libertad de expresión hoy, en general, en donde el periodista lo tiene además con un Zoom, ¿no? Porque él se dedica a administrar esa, ¿no? Su credibilidad depende de ese delicado equilibrio con que maneja su posibilidad de decir, su imposibilidad de decir, y la credibilidad que tiene que hacer con todo lo que hace. Pero cada uno de los temas que mencionaste es para un libro, una tesis, una discusión de cada cátedra. Pero ese déjamelo a mí, que ese es el que estoy escribiendo. Sí, sí, sí. Espero comentarlo pronto. Vale. Bueno, gracias. Marina. Marina Catalán. Sí, buenas tardes, no sé si se escucha. Perfecto. Desde la provincia de Misiones, desde Posadas, para la doctora Adriana Amado, me gustaría, tengo muchas inquietudes. Primero, la primera supongo que es para desburrarme, porque por ahí hago preguntas por no haber leído el libro. No, por es favor. ¿Dónde consigo el libro en Misiones? Esa es la primera pregunta, si se puede conseguir por
online también, bueno, todas esas cuestiones logísticas para poder acceder al libro. Estuve leyendo en estos días muchísimo su obra. Estoy haciendo mi tesis y estoy haciendo trabajo de campo en las redacciones, entonces me atraviesan todas las cuestiones que están señalando por aquí. Y quiero despejar de alguna manera algunas inquietudes y pensar que ustedes están hablando del periodismo mainstream. Señalabas, Adriana, al principio que estabas hablando del periodismo periférico. Bueno, depende de dónde estás. Yo estoy en Posadas Misiones, la frontera de la frontera de la frontera, o sea, la periferia. Para nosotros estamos en la periferia. Y desde esa perspectiva me gustaría que nos contaras un poco cómo pensás la idea del héroe. Yo doy teoría del periodismo en la Universidad Nacional de Misiones y cada día del periodista llevo al aula o por Zoom, como fuera, los libros de Rodolfo Walsh, pienso en Cabezas y en Mariano Moreno, y le pregunto a mis estudiantes si vamos a seguir construyendo ese modelito de héroe periodista que trabaja solo, que tiene que dar su vida por eso, y que además tiene que ser pensado en clave de sacrificio. Me parece tremendo ese modelito. Totalmente. Y que si vamos a empezar a cambiarlo en términos de pensar la colectivización de la tarea, en términos de un derecho colectivo también, que al mismo tiempo es individual, y un montón de cuestiones que también ya estaban señalando. Ni hablar de la pauta en una provincia como la mía, en donde no hay regulación de pauta. Los medios dependen exclusivamente, más ahora con el avance de la plataformización, la instantaneidad, los procesos de precarización, la pérdida de publicidad por Google y por Facebook, dependen de la pauta publicitaria, y en una provincia en donde hay pauta privada que se paga para no salir. Los interpelados pagan para no salir. Entonces Totalmente. Ahí tenemos otra complejidad para pensar que no todos los escenarios son los mismos. El periodismo local sirve en una provincia como la mía, sigue siendo una referencia. Fopea hablaba el año pasado de desiertos periodísticos, y nosotros podemos demostrar desde la Universidad Nacional de Misiones que no tenemos desiertos periodísticos. Lo que tenemos es falta de pluralidad. Pero ahí la cuestión es más compleja. Estos días recorriendo redacciones hay más rutina que otra cosa, porque en todos los casos, mirando y observando, en ningún caso en la provincia de Misiones hay funcionarios que digan no te doy la entrevista, no puedo ir, no quiero darte esta. Hay como 180 gabinetes de prensa que a su vez están tratando de anticiparse a lo que va a ser el periodista, en el medio de la instantaneidad que los corre, las métricas que también a su vez hacen que necesitan depender de una pauta que no es la local. Entonces me parece que hay una complejidad mucho más grande que solo la necesidad de tener periodistas que asuman que esto es imposible, porque yo creo que no es imposible, y lo que allí falta es otra presencia de parte del Estado a la hora de pensar en la información como un bien público, y empezar a pensar esas disputas que están hacia el interior del campo del periodismo también. Me parece que hay mucho y por eso también la inquietud de pedir que si pudieras ampliar la idea del periodista héroe, mucho imaginario y culturas profesionales en función de dar la vida y poner la firma, y soy yo, y enfrentarme solito con mi alma frente al poder, y entonces me quedo sin laburo, y entonces a dónde termino trabajando, y entonces esa es una postura, porque es complejísima. En mi provincia tenés personas que laburan 14 horas por día de lunes a lunes, y venden pauta publicitaria entre las muchas tareas que realizan, y ahí la complejidad es tremenda, porque los sindicatos han perdido también la vocación de defender, o han perdido su lugar, o han perdido la conciencia de clase, o todo eso, o ninguna de las que yo planteo. A lo mejor me falta ahí más empiria, no sé. Y pienso también en la necesidad de crear pensamiento complejo, que me parece que las métricas también están aportando a un modelo cognitivo muy simplista, en donde la hechología parece en sí mismo ser el periodismo, y no. La hechología es la continuidad de una realidad mucho más compleja que solo esa hechología que estoy mirando. ¿Cómo hacemos desde las universidades para aportar al pensamiento complejo a la hora de esto que señalaban como interpretación? En mi provincia no sé si hay tanta interpretación, hay mucha información y ordena. Esa información ordena. En mi trabajo que estoy haciendo estoy cruzando dos perspectivas, que es la de análisis de contenido con el trabajo en redacciones, y estoy viendo que el tema es mucho más complejo si pienso que la información está disponible, las fuentes están disponibles,
pero tenemos trabajadores cansados, trabajadoras cansadas, sin lactarios, sin lugares para que los niños se queden, algunos los llevan a casa de prensa, porque hay en casa de gobierno, porque ahí hay aire acondicionado, hay agua caliente para hacerle la mamadera, muchas mujeres hacen eso. Digo, ¿de qué periodismo heroico estamos hablando si seguimos diciéndoles que así como están es como tienen que garantizar un derecho colectivo? Y entonces vuelvo a la pregunta inicial, ¿en qué sentido estás pensando en la heroicidad del periodismo en este escenario tan complejo, en donde el periodismo, más allá de que, o porque las redes están, yo diría, necesitamos más que nunca esa mirada que nos ordene y nos ayude de alguna manera a vertebrar la realidad que estamos percibiendo también? Sin que por eso, bueno, nada, tengo un montón de cosas más, pero lo más importante es leer tu libro. Pero justamente lo que yo hago es una crítica a esa figura heroica, no solamente una crítica a esos héroes políticos, sino también incluso a los héroes literarios, ¿no? Planteo, digo, ¿por qué le impongo a un alumno que sea Kapuscinski o no sea? O sea, de Kapuscinski para abajo hay un montón de espacios, digo, somos también, esa es una parte de la autocrítica que tenemos que hacernos desde las universidades, claro, que les imponemos unos modelos que no existen, y de hecho yo creo que es un error que sea Mariano Moreno un ejemplo, que no era un periodista, era un jefe de prensa de la Revolución, o sea, estamos consagrando como periodista el que era un secretario de prensa. De todas maneras, Mariano Moreno sí da cuenta de un momento histórico en donde comenzamos a pensar la configuración del Estado-Nación. Pero histórico, yo creo que está bien. Claro, pero ahí está donde, digamos, le damos unos anacronismos a los chicos que son imposibles de procesar, ¿no? Y también, fíjate que todos esos héroes que vos mencionaste están relacionados con una lógica más política. Después está el héroe, el que se va al periódico, digamos, el corresponsal, que se mete en la jungla o en la guerra para contar algo. Pero lo cierto es... Y todos varones, perdón. Digo, de ahí es que yo quiero aclarar que yo soy parte de un programa de un periodismo mainstream desde agosto del 2020, momento en el que ya había entregado el original del libro. O sea que todo el recorrido que hago tiene que ver más que nada con mi lugar desde Info Ciudadana, en donde hemos dado talleres en la Universidad Nacional de Misiones y en todo el país. Entonces la problemática de esos héroes anónimos las conozco muchísimo, y es en nombre de ellos en que planteo el libro. Es decir, le estamos imponiendo un molde, y de ahí la lógica de que las categorías nos queden viejas, ¿no? Les estamos poniendo incluso la lógica de la redacción. Es muy probable que si vos podés contar cuántos periodistas no están en redacción, sean la mayoría de los periodistas misioneros. Te cuento que uno de los problemas con los que nos enfrentamos cuando hicimos el primer trabajo de Words of Journalism, y que nos volvemos a repetir ahora, es que en Argentina no sabemos cuántos periodistas hay. ¿Por qué? Porque los sindicatos solo defienden a los periodistas que tienen contratación tradicional, que es una contratación además de una ley de 1948, es decir, cuando ni siquiera había televisión. Y la mayor parte del cuentapropismo ni siquiera tiene una categoría. Una de las cosas que a mí me asombró, estuve hace poco en España, donde dije, bueno, si yo me quiero dar de alta como periodista en España, sí, PIC, acá está la categoría, y que te permite trabajar en este rubro, que definía todo lo que yo podía hacer como periodista y como comunicadora. En Argentina, la AFIP no tiene categoría para el periodismo cuentapropista. Te tenés que anotar como marketing o como cocinera o como cualquier categoría, pero no hay una categoría para periodismo. Entonces fíjate que lo tenemos absolutamente negado como sujeto impositivo, como sujeto laboral, como sujeto social, ¿no? por estas lógicas. Incluso la misma categoría de newsroom, que también la tomo como una metáfora. Fíjate que la redacción, que en la traducción en español es mucho más romántica, es un poco
limitada, ¿no? Es el cuarto donde se cocinan las noticias. Y hoy las noticias están en la nube, en eso que vos decís, las fuentes que están aportando. De hecho, mi tesis de doctorado fue justamente cómo las oficinas de prensa hoy aportan la mayor cantidad del contenido que vemos en los medios, no los produce el periodista. Entonces ahí también tenés otra variable. Y para tomar otro de los temas que vos mencionás, también yo analicé qué pasaba con la representación de las mujeres, y las mujeres en todo el mundo estamos eligiendo otras carreras, digamos, otras profesiones relacionadas con la comunicación que son mucho más pagas. ¿Por qué voy a elegir el periodismo si hago lo mismo en una oficina de prensa o de relaciones públicas y gano 5 veces más? Entonces, ahí somos mayorías. Entonces, no es que tenemos que ser, digamos, deberíamos invitar a los hombres a que se vengan para el lado donde está mejor pago y no que sigan haciendo el aguante, ¿no? en las redacciones donde son maltratados. Todo eso, mira cómo te vendo el libro, te digo, todo eso es una cosa, pero bueno, para tu tranquilidad, en la página de Ampersand, donde está el libro, te puedes bajar el primer capítulo, así podés, está accesible, dejaron esa primera parte, que es este planteo general, está accesible para todos, y ahí los invito. Y muchos de estos temas que vos mencionaste, yo ya los he tratado también con papers que están abiertos, así que te invito a quedar en contacto, encantada de seguir la discusión de Mariano Moreno y de... Estoy leyendo sus libros, están disponibilizados, así que sí. Gracias, así que abierta a la discusión, y te agradezco muchísimo el interés y que te ocupes de estudiar en profundidad un periodismo local, porque nos falta ese mosaico. Así que nada, después te pido que escribime por las redes, que está abierto para el mensaje, así quedamos en contacto, y también me ayudas a hacer Con la mucho parte gusto. de la encuesta en Misiones. Mi pregunta sería para todo el staff y sobre todo a Adriana, que me gustó todo lo que dijo. Que bueno, que en Argentina yo creo que faltaría el desafío de formar un colegio de periodismo a nivel nacional, ¿no es cierto? Como hay un colegio de periodismo en Chile, en España, y bueno, y de cierta manera estaríamos registrados y tendríamos una contención a través de un colegio. No sé cuáles sus ideas. Mira, gracias Javier por tus conceptos y por la pregunta. Eso lo estudié bastante hace unos años, porque los colegios son parte de las instituciones que se llaman instituciones éticas, ¿no? Como vos decís, son instituciones que hacen a dar cierto marco profesional de distinto tipo. El problema con el tema de los colegios en Argentina es el problema que tienen todas las instituciones en Argentina, que se forman, ¿no? Revisá cualquiera de las cámaras, pensalo desde el punto de vista incluso de las cámaras empresariales, que hay un montón en Argentina. Hay un montón de sindicatos, en cada provincia hay 3 o 4, te diría que a veces hay más sindicatos que periodistas, y lo que queda claro es que no le dan la respuesta ni la contención que tiene. Entonces, coincido con el diagnóstico de que hace falta una contención. Creo que le daría más una categoría de una categoría profesional en la FIP, hoy haría mucho más al periodismo, y una ley de periodismo actualizada le daría mucho más que cualquier institución que termina siendo cooptada por los problemas que ya sabemos que tienen todas las instituciones. El problema también con los colegios es que aparecen, por ejemplo, vos mencionaste, hay colegios periodísticos en Perú, hay colegios periodísticos en Chile, que tienen otra tradición de periodismo muy distinta a la nuestra. Entonces, pensá que nosotros ni siquiera tenemos prácticas de libros de libros de estilo en los medios, no hay pautas éticas en ningún medio. El único que tiene alguna pauta ética es FOPEA, yo incluso estuve en la redacción. Hay, incluso Clarín tiene, Nación tiene, Perfil No, tiene, los tiene manuales.
Ellos hicieron hace muchísimos años Bueno, ese principio. La No ley es están, más vieja. no están operativos. 1997 hizo Sí. Clarín, Está bien, Nación y sí. Perfil. Sí, Sí. pero no están operativos, o sea, no se usan. no. No se usaron nunca. Un realmente. código Yo de hice ética una no es revisión. solamente una enunciación. Un código de ética para que esté, tiene que ser activo, incluso tiene que ser activo para los lectores. Eso se hizo en su momento porque decía, había que hacerlo. De hecho, La Voz del Interior también tiene, pero son como parte de, como ya digo, como el código de ética de FOPEA, en donde en su momento nos habíamos puesto a discutir ¿no? intensamente acerca de la naturaleza de los regalos y no regalos, y llega el día del periodista y dice, espera, lo único que tengo, me acuerdo cuando discutíamos con ética con los colegas de Words of Journalism, y decían los finlandeses, no, es inadmisible que inviten a un periodista a comer, y la colega de Bután, con el cual teníamos cierta afinidad con las pautas éticas, decía, no, pero en Bután si no los invitan a comer hay periodistas que no comen. Y yo decía, en Argentina más o menos. O sea, el problema con esas instituciones que están pensadas para otras culturas, para otras sociedades, es que cuando las pones pasa como el libro de estilo Los principios éticos de Clarín y La Nación, que se hicieron... Sí, con cosas más simples, digamos, ningún periodista de La Nación habla de parangonar nada, todos usan el verbo comparar, y eso no funcionó desde que el libro está publicado, y yo me acuerdo cuando leí que en La Nación no se comparaba, se parangonaba, dije, esto no lo va a usar nadie, y después cuando hicimos este análisis de contenido, nadie parangonaba nada. Nada, por eso es parte al de... margen, mientras vos tenés la ley del 44, ¿no? Que tiene, por ejemplo, la figura del magnetofonista todavía, como categoría para la paritaria, y no tiene el community manager, que está bajo un convenio de empleados de comercio, ahí no es que los periodistas no tienen quien les regule, también es como se autoperciben en relación con los gremios, porque se supone que son los gremios los que tienen que ir a decir, bueno, no admitimos, lo mejor que pueden admitir son los convenios del sindicato de televisión, en el caso de las.com, y si no, tienen convenios de empleados de comercio. Bueno, el por qué no hay colegiatura, primero, porque las carreras tienen diversos nombres, o sea, si vos tenés 2 o 3 sindicatos, nosotros, carreras que más o menos instruyan a la gente en el periodismo, tenemos cientos de miles. Hay más de 130 en todo el país. Pero, si vos decís, bueno, va a estar habilitado para los técnicos y para los licenciados en periodismo, se te paran de mano todos los de comunicación, porque son mayoría, además. Por otro lado, si vos decís, bueno, ok, va a estar la ley es clarísima en quién es periodista en la Argentina, y ahí las empresas tendrán que hacer su mea culpa, porque si para ser periodista en la Argentina y tener el carnet de periodista vos tenés que tener 24 colaboraciones consecutivas durante 24 meses en un medio admitido como tal, bueno, cuando llegás a la colaboración 18 te meten en el freezer y empezás a contar de nuevo dentro de 3 meses, bueno, ahí también las empresas tendrán que hacer algún tipo de mea culpa de por qué razón no se puede tener un número más o menos claro de cuántos son los que trabajan en periodismo, porque a los demás lo dejan como eternos monotributistas. ¿Por qué la AFIP no puede tener una categoría? Porque la ley le marca que todo el que esté por fuera de las 24 consecutivas no es. Pero ¿por qué yo no puedo ser periodista? Digo, porque también está la otra cosa del monotributismo como un drama, y para mí el monotributismo es la bendición del periodismo, porque justamente me saca de la redacción, me saca de la limitación que significa trabajar para una sola empresa hoy, con una exclusividad que no quisiera dar, es decir, hay un periodismo interesante y activo en el cuentapropismo, pero tampoco está jerarquizado, porque de hecho los sindicatos lo ponen como la deformación, cuando yo considero que es una... De la otra manera, vos por trabajar 6 horas y por tener doble aguinaldo, que debe ser uno de los pocos convenios colectivos que tienen un aguinaldo entero en junio y un aguinaldo entero en diciembre, por eso hay tan pocos periodistas con carnet activo, porque son carísimos. Entonces, claramente, si vos podés tener unos pasantes con un talonario de facturas abajo del brazo, que así venimos todos desde los 90, ¿por qué vas a pagar doble aguinaldo? Pero sí, Lila, digo, yo como profesora también estoy con el talonario de facturas. No, o sea, también, por eso, o sea, acá, es parte. El problema el que tiene el doble aguinaldo no te lo larga, entonces te dice que no quiere discutir la colegiatura
porque modificar la ley lo deja sin una clara cuestión de privilegios. Bueno, entonces ahí tenés una razón, Javier, por la cual, imagínate, no nos podemos poner de acuerdo. Imagínate la cantidad de factores que impiden eso. Pero bueno, está bueno también digo, cada vez que alguien hace esa pregunta, aparecen estas condiciones en donde tenemos que empezar digo, si no empezamos a coordinar, a mí me pasó con un medio que me dice, no, mira, está llegando la colaboración 24. Yo cobro nada por cada una de esas colaboraciones. Yo decía, no quiero ser empleada tuya porque me vas a poner fija por esta miseria y no puedo vivir. Entonces, hay como corsets que son ya no del siglo pasado, son antidiluvianos, que todavía por culpa de quienes están abrazados a esos privilegios no se pueden cambiar. Y mientras tanto, el mundo sigue sigue avanzando. su curso. Así que bueno, gracias, ya verás que es casi has tocado un punto delicadísimo. Sí, eso iba a decir. Pero es para pensar y para analizar es un desafío que debe tener el periodismo, ¿no? Totalmente. La pregunta de Javier fue interesante. Bueno, como estamos muy sobre la hora, le voy a dar la palabra a Francisco Alvarelo, que levantó la mano hace rato. Acá estamos, buenas tardes. Es la última pregunta. Es además mi compañero en la colección de Ampersand, que me antecedió con mucho aporte. Muchas gracias, Adriana, muchas gracias. Acá lo tengo el libro, miren. Para los que lo quieren comprar está muy bueno. Sí, bueno, un saludo también para Lira, Patricia y bueno, obviamente Marcela. Lindo escucharlo, llegué tarde, perdón, pero leí el libro. O sea, yo llegué tarde a la charla, pero leí el libro en el verano. Está compensado. Estoy compensado. No, me encantó el libro, bueno, un poquito te lo dije yo a vos en privado, y no sé si Patricia habló de las metáforas, capaz que sí, seguro, me imagino conociéndote, Patricia, ¿no? Pero bueno, a mí, cuando leía la propuesta, ¿no?, de las metáforas, que bueno, nada, coincido en estas ideas anquilosadas en las que está en gran medida el periodismo, pero bueno, yendo a la idea de las metáforas, me conectaba con esto de las interfaces, que son mis temas así de investigación, y todas las interfaces que se basan en metáforas para ser entendidas por los usuarios, tienen una caja negra, ¿no? Que vos lo mencionás, lo de la caja negra. Y vos lo que hacés con el libro, me da la sensación, que levanta polvareda por eso, que es una metáfora también, vamos a decirlo, es que abrís esa caja negra, ¿no? Tan instalada en la práctica periodística, tan naturalizada, y hay un principio de los que diseñan interfaces que dice la interfaz que se basa en una metáfora sirve por un tiempo, pero después se vuelve, te entorpece porque en realidad no te deja hacer algo nuevo, ¿no? La sensación que me dio al leer el libro, que la quería compartir con vos, con quien quiera comentar del panel, es como tomar conciencia de cómo estas metáforas sirvieron para definir un momento histórico en la evolución del periodismo y que tiene que cambiar y que en gran medida es un lastre para que se dé como vos lo llamás, periodismo mutante, o llamémoslo como queramos, más acorde a las lógicas, ¿no? Que sobre todo destaco como punto este tema de la conversación, de la nube y de este diálogo del periodista con las audiencias, que es lo que lamentablemente no sucede, ¿no? Pero bueno, me quedé como con esa sensación, abriste la caja negra y bueno, y hay de todo ahí, ¿no? Como para empezar a sacar, ¿no? Gracias, Francisco. Bueno, profundizando un poco en la metáfora de la caja negra, se suele abrir después de que se estalló el avión, ¿no? O sea, cuando hay un accidente, ahí es cuando se abre la caja negra. Si no se deja y se hace cada vuelo sin abrir la caja. Y un poco sí tiene que ver con eso, ¿no? Creo que hay esa crisis de la que hablamos tanto de los medios y del periodismo, es lo que nos dice si chocamos el avión en el que veníamos. Ese avión ya no está operativo, hay que reconvertirlo, hay que hacer otra cosa, y un poco es, ¿de qué estábamos hablando cuando se chocó el avión? ¿Y qué estábamos diciendo? Y sí suele
si parece polémico, pero ya te digo, no creo que no sea tanto, tampoco es que hice tantas revelaciones, no lo compren, por eso, si con expectativa de que van a encontrar cosas, pues eso es la generosidad de los comentaristas que lo están sobrevendiendo. No, creo que lo que pongo es eso, en blanco y negro, algunas de las cosas y lo que planteo es la pregunta de, ¿y si dejamos lo del cuarto poder? No será mucho, no será una carga hacerte el cuarto poder. Hacete amigo, charlemos, sos uno más de nosotros que tiene esa profesión dedicada a organizar estos contenidos. Apareció muchas veces esta idea de que en un mundo de sobreinformación, de hipercomunicación, de múltiples interfaces, alguien que al final del día te explique, ¿no? Y te diga, bueno, esto fue así, o esto lo relacionas con esto, o esto con lo otro, o esta es la noticia, contribuye a moderar un poco el caos ambiental, para tomar esa idea de que rescató Lila del ambiente en el que estamos. Nada, volver a agradecerles inmensamente que hayan leído, que se hayan prestado a la discusión, las preguntas de todos, el interés de todo. Así que no puedo estar más que emocionada con este rato de viernes que me dedicaron. Muchísimas gracias. Bueno, hay muchos agradecimientos en los chats. Alabándote, a vos, tu libro, a los participantes, a la mesa Patricia y a Lila. Así que bueno, yo también en nombre de la universidad te agradezco tu tiempo, No, por favor. el tiempo de Patricia, el de Lila y de todos los que han estado aquí esta hora y media. Y hoy dedicarse a conversar, los que hemos conversado 1 hora y media, es muchísimo. Así que bueno, por más lugares como este, por más encuentros como este, y muchas gracias a todos. Y a cada uno y a cada una por estar aquí. Yo también tengo el libro. Buenísimo, y gracias, además emocionada que hay colegas de toda Latinoamérica, así que sí. eso también habla de Sí, la convocatoria Perú, de Austral, así que muchísimas Uruguay. gracias. Bueno, les preguntan acá si se puede comprar en otros países, en Uruguay, por ejemplo. En la página de Ampersand, en la editorial, están la lista de las librerías de toda Latinoamérica, además está la versión digital, y como les decía, hay una parte del libro libre, así que es una buena aproximación para ver si vale la pena la compra. Es cierto, hay maneras ahora de conseguirlo. Bueno, ahí está Gabriela Fabro también. Bueno, muchas gracias a todos. Y cortamos aquí, así podemos seguir con nuestras actividades. Gracias, gracias Marcela, gracias Patricia, gracias Lila.